Dicen. Bueno, buenos días con todos. Es un enorme privilegio de estar aquí y vamos a abrir la Biblia también, pero vamos a estar pensando en, algunos asuntos que conectan a esa clase que ya están involucrados en ver lo que es la eclesiología, el estudio de la iglesia. Y hoy y también la semana que viene nos toca la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hay muchas cosas que se definen por su propósito o casi podrías decir su misión. Por ejemplo, esto es púlpito porque es hecho para poner la Biblia, los apuntes para poder predicar, ¿no? La forma no es tan única, pero es púlpito porque tiene ese propósito. Bicicleta es una palabra que significa dos ruedas, pero no es cualquier cosa que tiene dos ruedas que es bicicleta, sino una cosa que es diseñado para llevar a una persona encima de un lugar a otro, ¿verdad? O un cohete no es un fuego artificial como creo que lo usan para Año Nuevo, ¿no? No es cualquier cosa lleno de combustibles o de explosivos, sino que es algo que tiene el propósito de subir y ves el bonito cohete, ¿no? Como adolescente siempre me gustaba jugar con los propósitos de las cositas y ver qué podía hacer que llegue más allá de su propósito. Por ejemplo, amarrar un cohete a un carrito y ver cómo va a ser. Y bueno, muchas veces no funciona así, pero quería ver cómo puedo cambiar el propósito para ver qué puedo hacer con esa cosa que no es su intención original, ¿no? Y a veces sale bonito, a veces no sale tanto así. Pero ¿qué pasa si empiezo a jugar así con el carro de mi papá? Ahora sí me meto en problemas si estoy pensando, ay, ¿qué pasa si lo convierto en un bote? No me va a salir bueno. O si juego con las joyas de mi mamá, que escucho que el oro es buen conductor de electricidad, así que voy a calentarlo, derramar su oro y hacer un circuito eléctrico. No me va a servir, porque no es mío y no es su propósito. Peor, ¿qué pasa si empiezo a jugar así con mi hermanito, siendo adolescente? Quiero proponer a ustedes que la iglesia tiene un propósito, es decir, una misión. ¿Y la iglesia pertenece a quién? A Cristo. A nosotros no. Entonces no es nuestro para modificar, para implantar nuestras ideas y jugar para que salga como nosotros querramos, para nuestro bien, sino que nos toca buscar cuál es el propósito que Dios ha diseñado para su iglesia, que Cristo ha designado para la iglesia suya. Ya han visto esto, que lo que somos define lo que hacemos. Pero también quiero proponerles que parte de nuestra identidad, de lo que somos, se define por la misión. Es decir, el propósito de Dios para la iglesia es lo que define lo que somos. Y eso entonces debería definir lo que hacemos, ¿verdad? Entonces la pregunta clave es, ¿cuál es el propósito de Dios, de Jesucristo para su iglesia? Y lo que quiero demostrar para ustedes hoy día es que la iglesia es una herramienta en la misión de Dios. Y nosotros entonces somos llamados a participar en su misión para su gloria. Hay un pastor que lo dice así. A ver. En breve, no es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión de Dios tiene un pueblo, la cual es la iglesia. No lo tomes muy literal,
Porque sí tenemos una misión, la iglesia sí tiene una misión, pero nuestra tendencia es enfocarnos en nuestras obras. Y cuando pensamos en la misión de la iglesia, a veces pensamos, pues hay huérfanos para alimentar, hay un evangelio para predicar, hay personas que no han escuchado de Jesús y entonces nosotros tenemos una tarea, hay que hacer la tarea. Y los que son de la misión son los misioneros. Y los demás, bueno, tal vez no somos tanto parte de la misión, pero no funciona así. No estoy diciendo que no hay una misión que tiene la iglesia, sino que el enfoque no es la humanidad ni de nosotros, aunque sí la misión es para alcanzar a la humanidad, porque Dios de tanto ha amado a los humanos que ha creado, pero se trata principalmente de Dios y de su obra y el propósito de su gloria. Y es su obra a la cual nosotros somos llamados a participar. Si es así, entonces para entender nuestra identidad y propósito, tenemos que empezar hablando de la misión de Dios, la misión que Dios tiene. Y en particular necesitamos entender la misión del Mesías, de Jesucristo, porque esto llega a ser el fundamento de la misión de la iglesia, ¿sí? Entonces voy a dividir este tema de la misión de la iglesia en dos partes. Primera parte es para hoy día, Dios mediante, la misión del Mesías y entonces de su iglesia. Y la segunda parte va a ser el llamado a la misión en el Nuevo Testamento. Así que en la segunda parte recién vamos a estar tocando varios pasajes del Nuevo Testamento que podemos ver como pasajes misionales que nos llaman a la misión. Pero esta primera parte queremos ver la fundación, que es la obra y la misión de Dios a la cual nos invita, nos manda a participar. Y quiero empezar con el Nuevo Testamento para ver una razón para verlo así. Una sorpresa, podemos decir, en Hechos capítulo 13. Una pregunta para ustedes primero. ¿Qué pasaje usarías para explicar la misión de la iglesia? Si quiero su participación. ¿Qué pasaje llega a la mente? Mateo 28, gran comisión, ¿verdad? Y eso sí es bastante fundamental. Nosotros sí vamos a tocar ese pasaje, pero quiero reservarlo para el final, el último final. Y entonces para poder verlo con ojos nuevos, ¿no? ¿Qué más, hermano? Primera de Pedro, capítulo 9. 2:9, sí, excelente. Y van a ver que esta semana les voy a dar la tarea de meditar en ese versículo justamente. ¿Algún otro pasaje? Hechos 1:8, excelente. Bueno, estos pasajes sí vamos a tocar, pero la próxima semana. Porque yo quiero preguntarles también, ¿qué pasaje usaron Pablo y Bernabé para explicar su misión en Hechos capítulo 13? Y eso va a ser interesante. Vamos a Hechos capítulo 13. Tal vez alguien quiere leer para nosotros en voz alta Hechos 13, versículos 46 y 47. Están en la pantalla, pero si tienen Biblia en física, sería muy bonito que vayan buscando también. Quiero que vean, si tienen Biblia física, quiero que también vean ahí. Hechos 13, 46 y 47. ¿Alguien que lo lea? Amén. Para el contexto, Hechos 13 es el primer capítulo de la salida misionera de Pablo y Bernabé. Dios les llama por su Espíritu Santo, la iglesia les encomienda y salen como misioneros.
y ellos llegan a diferentes lugares. Esto pasa en Antioquía de Pisidia. Hay 2 Antioquías por allá, pero eso es la Antioquía de Pisidia. Llegan ahí, predican, los judíos escuchan la primera vez, pero después cuando los judíos ven que el mensaje también está llegando a interesar a los gentiles, sienten una codicia, sienten un orgullo en su nacionalidad como pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y entonces reaccionan. Y Pablo y Bernabé responden así para defender su misión. Dios nos ha llamado a hacer esto. Cuando responden así, están citando un pasaje bíblico. Así nos ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles. Ahora la pregunta, otra vez que les pregunté antes, ¿qué pasaje usaron Pablo y Bernabé para explicar su misión? Algunos de ustedes seguramente tienen una Biblia que tiene una letra pequeña o un número al costado de este pasaje. En mi Biblia se pone en puro mayúscula para mostrar en versículo 47 que está citando un pasaje del Antiguo Testamento, y tiene un pequeño número 1 y A, y creo que si busco el A me va a decir qué pasaje. ¿Alguien tiene así que les muestre cuál pasaje está citando? Isaías, ¿qué capítulo? 49, versículo 6. Así que toca buscar a Isaías 49, versículo 6. Y eso sí he puesto en la pantalla. Bueno, he puesto esa parte en azul. Ahí está Hechos 13, 47. Aquí está Isaías 49, versículos 5 y 6. Otro que lo lea en voz alta, por favor. Isaías 49, versículos 5 y 6. Amén. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Ahora dice el Señor, el que me formó, dice él poca cosa. Entonces alguien está diciendo, Dios ha dicho eso a mí. ¿Quién está hablando? Isaías. Bueno, si buscas versículo 1 de ese capítulo, bueno, permítame un momento para buscar Isaías 49, versículo 1, dice, escúchenme islas y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y hasta versículo 3, me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Es uno de unos 4 o 5 pasajes en Isaías cuando habla un siervo, alguien que se llama un siervo. Algunos tienen debates de quién era. Los judíos tienen diferentes maneras de entenderlo, pero nosotros que entendemos el Evangelio y vemos el Nuevo Testamento, se ve claramente que este siervo es ningún otro sino Jesucristo. Es el Mesías. Y bueno, hay mucho más que podríamos tocar en cuanto a este siervo, pero habla del Mesías que iba a llegar, y él dice que Dios le ha dicho que Dios le formó para hacer que Jacob vuelva a él, que Israel se reúna con él. Es decir, esto es el Salvador que va a restaurar a Israel, ¿verdad? Pero también dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y restaurar a los que quedaron de Israel. También
te haré luz a las naciones. Así que el Mesías, Dios está diciendo que este siervo va a ser luz y salvación para las naciones, para todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿queda clara de quién está hablando cuando dice Dios, te haré luz de las naciones? De Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Pablo se atreva, Pablo y Bernabé, a decir que el Señor nos ha mandado a nosotros? Te he puesto como luz para los gentiles. ¿Ves esa diferencia? Qué interesante, ¿no? Pero, a ver, mis apuntes. Pero ¿acaso yo creo que Pablo y Bernabé no se creían que eran el Mesías? Eso quedó muy claro para ellos, que Jesucristo era el quien obró la salvación del mundo. No había confusión en cuanto a eso. Entonces, eso es lo que propongo. No es que Pablo cree ser el Mesías, sino que entendía que su misión era una extensión de la misión de Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías, es decir. Y yo quiero demostrar eso un poquito más por medio de ver unas cosas. Perdón, un momentico. Para entender esa misión que Dios tenía y cómo es que ellos ahora son parte de la misión de Mesías, tenemos que volver al principio. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio Dios creó a los cielos y a la tierra. Amén. Creó todo bueno, todo espectacular, y colocó ahí en su nueva creación, en medio de un jardín plantado especial a su creación especial de Adán y Eva, la humanidad, en el lugar más hermoso de esa creación. ¿Cuál era lo especial de la humanidad? La imagen, creados a la imagen de Dios principalmente. Y entonces, ¿qué propósito les da o qué responsabilidad tiene esa nueva imagen, humanidad como imagen de Dios? Glorificar a Dios, pero sí, exacto, representar a Dios como en los tiempos antiguos un rey haría una imagen de sí mismo y eso representaba al rey y a su autoridad. Y entonces la imagen de Dios no se ve en formas de ídolos, porque Dios real no se conoce así, pero ha puesto su imagen en la humanidad para ser representativos suyos. ¿Y qué da a la humanidad en cuanto a la creación? Él dice, sean, no me acuerdo las palabras exactas, pero sean fructivos y multiplícanse y ¿qué más? Exacto. Les da dominio sobre el resto de la creación, como para reinar como representativos de Dios, como reyes pero bajo su reinado, algo así. Y entre esto, como la hermana compartió que deben glorificar a Dios, se ve en bastantes maneras que hay una relación y una cercanía con su Creador. Incluso la manera por la cual Dios formó a Adán. No solamente dice que habló, sino que dice que tomó de la tierra y lo formó y respiró a él. El respiro de la vida, algo así. Aliento de vida, gracias. Y después cuando forma la mujer también, a una forma personal, le hace dormir, le saca la costilla y forma la mujer y presenta al hombre, muy personal. Y después escuchan la voz, el sonido de Dios caminando en el jardín. Entonces se ve en Génesis 1 y 2 que hay bastante cercanía
con su Creador, y eso es para disfrutar de Él y glorificar a Él por medio de esa relación. Y eso es el propósito de Dios con la humanidad. Tan hermoso, pero ¿cuánto tiempo duró? No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero ¿cuántos capítulos de Génesis? Un capítulo, ¿verdad? ¿Cuándo viene la caída? ¿Alguien sabe qué capítulo de Génesis que viene la caída de los humanos? Génesis 3, amén. Entonces, pensando un poquito en esa caída, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Creo que ya saben un poco de lo que pasó ahí. Le tentaron ese serpiente y cayeron en la tentación y decidieron desobedecer a Dios con la tentación que podían llegar a ser como Dios para sí mismo, para saber el bien y el mal. Y cayeron por la tentación, y entonces lo que pasa es que mueren espiritualmente, ya no tienen la misma vida espiritualmente, vuelven esclavos del pecado en vez de ser siervos de Dios, vuelven esclavos al pecado. También pierden esa bonita, hermosa relación que tenían con Dios. El pecado les separa de la presencia de Dios. También en escuchar a ese serpiente, ellos deberían ser los que tienen el dominio sobre la creación como representativos de Dios. Pero a cambio de ejercitar su dominio, escuchan a un ser creado, un serpiente creado, y vuelven esclavos de la creación, de alguna forma, del diablo específicamente, de Satanás. Según Efesios 2, todos antes de conocer a Cristo somos como esclavos del diablo, ¿no? Entonces ya no son parte del reino de Dios, sino parte del reino de las tinieblas. La creación misma también es maldita, y entonces pierden su posición de dominio sobre la creación. Aunque tal vez no totalmente, pero se ve que hay tantas cosas hermosas que pierden, que son parte del propósito original de Dios para la humanidad. ¿Por qué repaso todo eso? Ustedes seguramente han escuchado de la caída, la creación y la caída, pero eso sí tiene mucho que ver con la misión. ¿Por qué? Porque la misión de Dios tiene que ver con la restauración de lo que se perdió por causa del pecado. Dios quiere restaurar a la humanidad, a eso que hemos visto antes, a su propósito original. Y para hacerlo, ha mandado un redentor, un Mesías. Y se ve aún en medio de esa maldición de la creación, se ve una promesa de un simiente. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Y en las siguientes pantallas vamos a ver 3 pasajes o 3 diferentes lugares donde Dios promete una simiente. Y eso va a empezar a definir cuál era la misión de Mesías. Y con eso ponemos la fundación para entender la misión nuestra de la iglesia. Entonces, Génesis capítulo 3, 14 y 15. Es la maldición que Dios dice al serpiente. Dice, por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Así que en este pasaje se ve la primera pista de que Dios tiene una misión para rescatar a la humanidad del lugar a la cual han caído. ¿Saben qué significa esa palabra simiente?
semilla es otra palabra. En este caso, ¿qué significa específicamente en cuanto a Eva? Descendiente, ¿no? Hijo o descendiente. En ese tiempo Eva tal vez no sabía si iba a ser su hijo o su descendiente, pero se nota en los capítulos que sigan que su hijo resulta matando a su otro hijo, entonces no puede ser ese hijo. Y sigue y lees Génesis y ves que uno por otro, vuelve de mal en peor, caen en pecado otra vez, caen siguen la tentación al diablo en vez de conquistar al diablo, y entonces siguen esperando quién va a ser ese simiente que va a destruir a ese diablo, y entonces destruirá su reino y librará a la humanidad para el propósito por el cual Dios les creó. Pero llega otra persona y se llama Abraham. Varios cientos de años después, viene Abraham y Dios le da una promesa a Abraham. Génesis 12, versículos 1 a 3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como que Dios dice que por medio de Abraham va a bendecir a todas las familias, a toda la tierra. Y entonces tal vez Abraham va a ser este simiente. Pero cuando sigues leyendo la historia, aunque se nota la fe de Abraham, también Abraham cayó en tentación algunas veces. Por ejemplo, mintió en cuanto a su esposa, diciendo es mi hermana, porque parece que no confió en Dios suficiente para decir la verdad en cuanto a su esposa. Y bueno, si yo diría algo así acerca de mi esposa, creo que quedaría varias noches en la sofá y no en la... Y bueno, pero eso es lo que pasa con Abraham. Pero más adelante, Dios repite la misma promesa en Génesis 22, 18, pero esta vez dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, en esta segunda vez, Dios confirma su promesa, pero es después del acto de obediencia cuando Abraham ofrece su hijo. Y Dios dice específicamente aquí que será por medio de su simiente. Así que ahora sabemos que la simiente de Eva va a ser por medio del linaje de Abraham. Y que ese simiente va a traer bendición a toda la humanidad, todas las familias de la tierra. ¿Cuál es esa bendición? Bueno, si tuviéramos tiempo para mirar al libro de Gálatas, veríamos que Pablo presenta a esa promesa y dice que la bendición es el evangelio de Jesucristo. Entonces, pero más en general, la bendición tiene que ser conocer al Dios de Abraham y ser restaurados a una relación con ese Dios. Más allá, seguimos esperando quién va a ser el simiente en particular, y Dios da una promesa a David, el rey de Israel, varios cientos de años tal vez después otra vez. Dice en 2 de Samuel capítulo 7, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Por si acaso, esa palabra descendiente es la misma palabra en lo original que simiente. Levantaré a tu simiente después de ti. A versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono de su reino para siempre.
Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y cuando te acuerdes que Dios creó a la humanidad para tener dominio bajo el reino de Dios, entonces tal vez eso será el simiente que va a restaurar a la humanidad, porque Él va a ser rey y por medio de Él va a tener un reino eterno y bendición al pueblo de Israel. Más allá, si tuviéramos tiempo, podríamos mirar a Salmo capítulo 2, cuando confirma esa promesa, pero dice que las naciones también están honrando al Hijo, que es el descendiente acá. No tenemos tiempo para ver más allá los detalles de esa promesa, pero quiero ver dos pasajes más que desarrollan esa promesa. Porque, ¿qué pasó después de esto? David tuvo un hijo y su hijo Salomón cumplió algunas partecitas de esa promesa. Edificó una casa para Dios, ¿sí o no? Pero Salomón también pecó. ¿En qué forma pecó Salomón? ¿Se acuerdan? Con mujeres extranjeras tomó unos 1000 esposas. Otra vez, eso no pasaría bien en mi familia. No es una opción. Entonces, y eso en sí era problema, pero también esas mujeres llegaron de naciones extranjeras, importaban los ídolos y empezaron a adorar a otros dioses. Entonces, no era su hijo el simiente final. Más allá, la nación de Israel se convierte más y más y más en idolatría, en pecado, hasta el punto que Dios tiene que sacarles al cautiverio. Y cuando salen al cautiverio, entonces, ¿qué pasa con esa promesa? Que Dios ha prometido un hijo de David que va a tener reino para siempre, pero ahora no hay reino ninguno en Israel. Y todos los hijos de David están en Babilonia. Los que sobreviven, la mayoría tal vez ya muerto por espada. Pero en ese tiempo, justamente cuando va a llegar esa deportación y cuando los profetas están diciendo si no se arrepienten, Dios les va a traer ese castigo. También los mismos profetas hablan de esa promesa y dice que va a haber un hijo de David que va a tener un reino para siempre. Quiero mostrarles dos pasajes, hay varios, pero quiero mostrarles dos. Uno es Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido un hijo, un simiente, podríamos decir, aunque no es la misma palabra en este caso, creo. Nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de su paz, de la paz, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Porque Dios tiene una misión. Y esa simiente de Eva, de Abraham, de David, es el clave para inaugurar, para cumplir su misión. Y entonces su celo va a hacer esto, aún en medio de ese tiempo, cuando está a punto de llegar su castigo. Otro pasaje final que ya hemos visto. Isaías 49, versículos 5 y 6. Ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelve a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a los tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.
Así que este rey, que también se llama siervo, él no solamente va a levantar a Judá y restaurar a Israel, sino que su llamado es para hacer salvación a las naciones. Entonces tenemos promesas de una simiente de Eva que va a conquistar al diablo, una simiente de Abraham que por medio de lo cual va a bendecir a todas naciones, todas familias de la tierra. Un simiente de David que va a restaurar la justicia y va a tener un reino eterno, no solamente para Israel, sino también para traer salvación a todas las naciones. ¿Quién será aquel simiente? Creo que ustedes ya saben la respuesta. Pero imagínate vivir en ese tiempo del Antiguo Testamento, tal vez en Babilonia, tal vez después. Cierra el Antiguo Testamento y no ha llegado. ¿Y para quién estaremos esperando? 400 años, no hubo más, no hubo nuevos libros de la Biblia, no hubo más profecía como del tal tipo de Isaías, y estaban esperando. Pero entonces llegamos al Nuevo Testamento y el primer versículo del Nuevo Testamento dice así, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, ¿saben qué significa Cristo? Mesías. Jesús el Mesías. ¿Hijo de quién? De David, el simiente de David, el simiente de Abraham. Ha llegado en Jesucristo. Tenemos por fin la persona que va a cumplir esas promesas. Bueno, con esa pantalla termino porque ya se fue el tiempo, lo que viene, pero tengo como 2 pantallas más que vamos a correr para la siguiente semana. Resumen. La misión del Mesías, de Jesucristo, rescatar a la humanidad del poder del pecado y de Satanás. Bendecir a todas las naciones y los pueblos, las familias de la tierra. Restaurar y reinar sobre Israel y sobre las naciones. Ser luz y salvación para las naciones y reinar sobre el mundo. Jesús hizo eso, pero empezó a hacer eso, ¿verdad? Porque no ha terminado todas esas cosas que vemos hoy día. Y lo que falta para ver y que tenemos que correr hasta la próxima semana es que hay partes de eso que Jesús está cumpliendo hoy día por medio de su iglesia, que Jesús entregó a sus discípulos, y hoy en día nosotros tenemos eso como nuestra misión de participar en lo que Jesús está haciendo para cumplir con su misión. Qué interesante, ¿no? Esa es la fundación. Ahora solamente voy a correr sobre estos, pero quiero introducir la tarea que tienen para esta semana. Y creo que van a recibir como documento Word, como PDF, alguna forma así, pero quiero que lean primero de Pedro, capítulo 2, y van a tener algunas preguntas para meditar en cuál es la misión de la iglesia, específicamente porque eso compara con una casa espiritual y un real sacerdocio, y hay algunas otras cosas que se puede ver en ese pasaje acerca de la misión de la iglesia. Así que muchas gracias por su atención. Estoy ansioso de continuar ese estudio el próximo domingo, Dios mediante.